Hola, bienvenido al canal de YouTube de Correa Materias Primas. El día de hoy continuaremos hablando acerca del chocolate. Si recordarás, la semana pasada empezamos a hablar de lo que eran los tipos de cacao y su cultivo y cosecha. Como recordarás, existen tres tipos de cacao. El cacao criollo, llamado el príncipe de los cacaos, que se utiliza para hacer los chocolates más finos que existen. Tenemos el cacao forastero, que es el cacao que más se cultiva en el mundo, y ese cacao se utiliza para hacer la mayoría de los chocolates que se consumen en el mundo. Y después tenemos, y por último, el cacao trinitario. Este es un cacao híbrido entre el criollo y el forastero. Es un cacao muy especial y se utiliza únicamente para hacer especialidades, dado que su volumen es muy pequeño. Ahora continuaremos hablando acerca del proceso en sí del cacao. Como recordarás, la semana pasada terminamos hablando acerca del cultivo responsable de los granos de cacao. Este cultivo responsable lo que nos indica es que no se utilizan niños, que los salarios son los adecuados y que no se explota a la gente que lo cosecha. Y también tenemos el cultivo sustentable. El cultivo sustentable habla de que no se ha modificado genéticamente el cacao para aumentar sus rendimientos. Recordarás que también el cacao es un cultivo milenario. Los mayas lo cultivaban desde el año 600 a.C., entonces por lo tanto debemos de ser responsables y debemos de valorarlo y respetarlo. No nada más llamarle chocolate a cualquier cosa oscura que sepa dulce y nos metamos a la boca. Ok, ahora la semana pasada terminamos hablando que los granos de cacao ya seleccionados se envasaron en sacos de yute y se fueron embarcados a las plantas procesadoras de chocolate. Una vez que esos granos llegan a las plantas, son almacenados cuidadosamente, controlando su temperatura y su humedad. De esta manera evitamos la fermentación y el deterioro de los granos. Una vez que ya están secos y controlados, porque viajan en barco y cambian muchas cosas, esos granos son limpiados y seleccionados. ¿Cómo los seleccionamos? Seleccionamos su tamaño y su apariencia. ¿Por qué? Porque no queremos granos de cacao deformes que estropeen o hagan más complicado las siguientes etapas del proceso. Una vez que ya están limpios y seleccionados, pasan al tostador. Este tostador es como el de los granos de café. Es un tostador que mínimo llega a la temperatura de 125 grados y se tuesta de entre 15 minutos a 2 horas dependiendo del tipo de tostador. Aquí es donde los granos de cacao ya toman su color y su aroma característico final. Ya no van a saber mejor ni se van a ver más oscuros. Aquí es donde ya es cacao listo para elaborar chocolate. Entonces se dejan enfriar esos granos y cuidadosamente se les retira la cascarilla. Esa cascarilla va a dejar únicamente la pulpa o el cacao nib para las siguientes etapas del proceso. Aquí es donde está la primera diferencia en calidad de los chocolates. Un chocolate elaborado en un proceso donde no se le retira la cascarilla es un chocolate de baja calidad. Es un chocolate que nos va a dejar un sabor amargo y una sensación arenosa y tierrosa al comer. Una vez que ya tenemos la pulpa seleccionada o el cacao nib, esta pasa a unos molinos donde la fricción hace que se produzca mucho calor. Al calentarse esa pulpa de cacao, empieza a desprender la manteca de cacao y se empieza a formar un licor. Ese licor es el licor de cacao. No lo confundamos con el calúa o otras cosas esos son licores de cacao. Este es el licor de cacao. Aquí es donde empieza la segunda diferencia en la calidad. Los chocolates de mayor calidad separan esa manteca de cacao de los sólidos o la pasta de cacao. Esta segunda calidad es donde están los chocolates mexicanos, o la mayoría de los chocolates mexicanos o los latinoamericanos, es decir, que no se separa la manteca de la pasta. Una vez que la separamos y tenemos esa pasta, volvemos a molerla de tal manera que obtengamos un tamaño de partícula adecuado. Aquí es donde enseguida empezamos a agregarle ya los ingredientes que nos van a dar el chocolate final.
Es decir, le podemos agregar azúcar, agregar vainilla, agregar leche, pero más importante, debemos de reintegrar la manteca de cacao y controlarla. Si nosotros molemos únicamente el grano como el chocolate mexicano y seguimos con el proceso, no vamos a tener controlada el contenido de grasa y de sólidos. Si nosotros lo separamos, que es la segunda diferencia, es el chocolate europeo, si nosotros separamos y después agregamos la cantidad exacta o adecuada que queremos, tenemos un chocolate de mayor calidad. Una vez que ya le agregamos todos los ingredientes para dar las calidades, no las calidades, sino los tipos de chocolate que queremos, vamos a volver a mezclar nuevamente, ¿verdad? Este último proceso es el conchado. Es el proceso que es la tercera gran diferencia en calidad de los chocolates. Ese conchado es un proceso muy caro porque dura de 24 a 72 horas. Por lo tanto, los chocolates finos son conchados. Los chocolates no finos, no digamos baja calidad, no finos, no son conchados. Una vez que salen del conchado, aquí es donde ya le agregamos las inclusiones. ¿Qué son las inclusiones? Es las almendras, las avellanas, las macadamias, las nueces, los cacahuates, el coco o los frutos secos, que son los arándanos, las uvas pasas, las cerezas, lo que queramos meter. Y una vez que lo agregamos y ya está mezclado, lo vamos a temperar para que tome ese color, ese brillo, ese snap que tienen los chocolates temperados. Y ya se pasa al molde y ya para su venta final. Entonces, teniendo esta información, podemos ya darnos cuenta que los tipos de chocolate dependen principalmente de su proceso, no del cacao del cual provienen. Entonces, tomando esa información, conocemos chocolates de baja calidad, que son los chocolates a los cuales no se les retiró la cascarilla después de tostado. Recordemos que es la primera diferencia entre la calidad de los chocolates. Después tenemos los chocolates latinoamericanos o mexicanos, que son los chocolates donde no se separó la manteca de cacao de la pasta de cacao. Recordemos la segunda diferencia de los chocolates. Después tenemos los chocolates horneables. Los chocolates horneables es esa pasta de cacao, la conchamos, temperamos y ya tenemos nuestras barritas, nuestras chispitas para los croissants, para el pan a chocolate, para lo que queramos, los eclairs, para lo que queramos. Después tenemos las cocoas naturales, que son los licores de cacao secos, molidos y tamizados y cernidos para tener una cocoa fina. Después tenemos el chocolate crudo europeo. El chocolate crudo europeo es una pasta de cacao a la cual le agregamos manteca de cacao, ingredientes, ya sea azúcar o leche o lo que queramos, pero no lo conchamos, simplemente pasamos a temperar. Por eso se llama chocolate crudo europeo. Es un chocolate con un sabor más robusto, pero no se comercializa mucho. Después tenemos el chocolate europeo, que es el chocolate, es la pasta de chocolate, el pasta de cacao con manteca de cacao, con ingredientes, ¿verdad?, conchados, temperados. Este es el chocolate fino, es el chocolate que más gusta al paladar y es el chocolate más brilloso con mejor sabor. Esos son los tipos de chocolate dado su proceso. Ahora, también podemos diferenciarlos por su composición. Por su composición, ¿cómo es? Es, por ejemplo, la cocoa natural. La cocoa natural es un licor de cacao seco, cernido, pero con cierto contenido de manteca de cacao. Aquí por eso tenemos cocoas naturales del 10 a 12%, cocoas naturales de 22 a 24%, cocoas naturales de hasta 36%. No podemos tener más de 36%, a veces 38%, pero ya están considerando pasta con manteca. Después tenemos las cocoas alcalinizadas, que es lo mismo que la cocoa natural, pero antes de agregarle la manteca de cacao, se alcaliniza para controlar el contenido de acidez, para que no tenga un sabor así, y eso le da un color más profundo y un sabor más intenso. Después tenemos el licor de cacao. El licor de cacao también se vende sólido. Ese licor es, cuando ya obtenemos el licor, lo conchamos y temperamos.
Después tenemos los chocolates horneables o los chocolates amargos. Los chocolates amargos es la pasta de chocolate conchada y temperado. Ahí ya sí ya no tiene nada de manteca de cacao, no tiene nada de azúcar, no tiene nada sólido de leche, no tiene emulsificantes, no tiene nada. Es chocolate horneable y chocolate amargo. Después tenemos la famosa cobertura de chocolate. Esta cobertura de chocolate, la palabra cobertura la utilizamos a diestra y siniestra, pero la frase cobertura de chocolate es una pasta de cacao a que donde se le agregó manteca de cacao se conchó y temperó, en diferencia del chocolate crudo europeo. Esta está conchada y temperada y no tiene nada de azúcar. Por lo tanto, las coberturas de chocolate no deben de tener azúcar. Es cobertura de chocolate ya de criollo, de forastero, de trinitario, de lo que sea. Después tenemos los chocolates semi amargos y semi dulces. Los chocolates semi amargos y semi dulces es la pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar en cierta cantidad, conchado y temperado. Después tenemos por los chocolates lácteos, que volvemos a hacer pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar, sólidos de leche o leche, emulsificantes para que se estabilice, y tenemos conchado y temperado. Enseguida tenemos el que no consideran chocolate, que es el chocolate blanco. Pero el chocolate blanco es más chocolate que otros chocolates que conocemos en el mercado. El chocolate blanco no tiene pasta de cacao, pero sí tiene la manteca de cacao. Esa manteca de cacao se le agrega leche, azúcar, más emulsificantes, no grasas vegetales, emulsificantes, lecitinas, sólidos de huevo, algo que ligue la manteca con el agua que tiene la leche. Y ahí se concha y se tempera y tenemos nuestro chocolate blanco. Al final tenemos ya los chocolates sucedáneos. Aquí es donde empiezan los problemas. Los chocolates sucedáneos, para los amantes del chocolate, no es chocolate. Y para los principiantes del chocolate, pues es por donde empezamos conociendo el chocolate. Desafortunadamente hay mucho abuso, mucha desinformación y no hay tanta legislación hasta hace unos años. En todo el mundo se pusieron de acuerdo y dijeron, a ver, el chocolate no es el maíz, no es el trigo, no es algo que se pueda cultivar a gran escala durante todo el año. Entonces vamos a respetarlo. Vamos a llamar exclusivamente chocolate a todo aquello que tenga pasta de cacao. Si no tiene pasta de cacao, no es chocolate y por lo tanto es sucedáneo. Entonces, los chocolates sucedáneos dijeron, oye, pero pues, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues le vas a llamar dulce tipo chocolate, le vas a llamar cubierta de chocolate, pero no puedes llamarle chocolate. Entonces ya empezamos a ver las etiquetas y vemos que aquel que decía chocolate, pues ya no dice chocolate, dice dulce tipo chocolate o dice otra cosa, ¿verdad? Pero ya no puede llamar chocolate. Aquí en México estamos empezando, hay varias compañías que ya lo están utilizando y ya están respetando esos acuerdos internacionales. Entonces tenemos chocolates sucedáneos finos. ¿Qué son los chocolates sucedáneos finos? Son aquellos chocolates que están a un paso de, pero están utilizando la pasta de cacao o los sólidos de cacao y le agregan grasas vegetales. Esas grasas vegetales son los que dan el paladar grasoso que queda al final de probar un chocolate, o que derrite muy bien, o que está muy brillosito, o que no necesitas temperar, ¿verdad? Esos son los chocolates sucedáneos finos. Después tenemos los chocolates sucedáneos de buena calidad. ¿Qué son los chocolates de buena calidad? Son los chocolates en el cual a lo mejor no utilizaste pasta de cacao, pero utilizaste cocoas. Utilizaste cocoa alcalinizada. ¿Por qué cocoa alcalinizada? Porque la cocoa alcalinizada te garantiza que se separó la manteca de cacao de la pasta. Entonces tienes un chocolate con un sabor intenso y un color muy agradable a la vista. Estos son los chocolates buenos. Chocolates sucedáneos buenos. Cualquier otro chocolate sucedáneo que tenga otros ingredientes que no sean pasta de cacao o cocoa alcalinizada o cocoa holandesa
son chocolates malos. Entonces te invitamos a que revises la información, los ingredientes que trae el chocolate que estás utilizando. Primero, checar que es chocolate o es sucedáneo. Si es chocolate, investiga que sea un chocolate que utiliza granos de cacao responsables y sustentables. Si es un sucedáneo, revisa los ingredientes. Que tenga pasta de cacao, no puede tener sólidos derivados del cacao o sólidos vegetales, no. Tiene que decir la palabra cacao. O que diga cocoa alcalinizada. Si trae cualquier otro ingrediente, es más, si trae colorante, ya te estás comiendo otra cosa. Es un chocolate sucedáneo. Estás hablando de la escala más baja que existe. Y recuerda que el chocolate, los mayas lo empezaron a probar, lo respetaron, lo honraban, era una moneda, era una unidad de medición, era tributo para el emperador. Entonces no debemos de comprar ese tipo de chocolates. Mejor comprar poquito chocolate bueno, sino comprar sucedáneo bueno, pero no, dile no a esos chocolates sucedáneos o chocolates, ¿verdad?, que no cumplen, que no son chocolates. A lo mejor es tierra sabor chocolate, o a lo mejor estás comiendo jícama deshidratada sabor chocolate. No lo utilices, respétalo. Hasta aquí hemos llegado con todo lo del chocolate. La próxima semana hablaremos de cómo identificar un chocolate bueno, ya que lo tenemos en la mesa y estamos listos para utilizarlo. Recuerda seguirnos en redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Estamos para servirte. Gracias.